Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a aprender lo que son funciones trigonométricas y las principales características de esta. Muy bien, vamos a comenzar. Vamos a ver lo que es una función. Aquí tenemos una función, lo cual definimos como una regla de correspondencia. Bueno, primeramente aquí tenemos dos conjuntos, el primero llamado dominio y el segundo llamado rango. F es una regla de correspondencia que se encarga de agarrar el punto X y llevarlo hacia el punto f de X. Y todo lo mismo con los demás puntos. Entonces, f es una regla de correspondencia que relaciona a x y a f de x en dos conjuntos, dominio y rango. Ahora vamos a ver lo que es una función periódica. Sea f una función, esta se llama periódica si se cumple que f de x más p igual a f de x para todo x número real. Al número p se le llama periodo, f de x más p es igual a f de x, y p será el periodo. Hay que recordar muy bien esta definición porque la usaremos más adelante. Vamos a ver la definición de una función par o impar. Sea x un número real, una función f se llama función par si cumple que f de menos x es igual a f de x, es decir, el argumento negativo se convierte en argumento positivo dentro de f. También, sea x un número real, f se llama función impar si cumple que f de menos x es igual a menos f de x, es decir, el argumento negativo sale de la función. Ahora vamos a ver cuáles son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que muestran la relación existente entre dos lados de un triángulo rectángulo mediante identidades. Aquí tenemos lo que es un triángulo rectángulo y veamos sus partes. Aquí tenemos la parte de arriba que es la hipotenusa, la parte de abajo que es el cateto adyacente, el cateto opuesto y el ángulo alfa. Entonces, las funciones trigonométricas se encargan de relacionar todos estos ingredientes del triángulo rectángulo mediante identidades, y las cuales son estas. El seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de alfa es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La cotangente de alfa es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El secante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente y el cosecante de alfa es igual a la hipotenusa sobre el cateto opuesto. Obviamente hay más identidades trigonométricas, pero estas son las principales que se usan en matemáticas y que relacionan todas las partes del triángulo rectángulo. Muy bien, vamos a empezar a ver o analizar todas las funciones. Aquí tenemos primeramente la función seno o f de x igual a seno de x. Esta es una gráfica de cómo se ve a la hora de graficarla, que va de 0, pi medios, pi, 3 pi medios, 2 pi, 5 pi medios y 3 pi medios. Y lo mismo con los ejes negativos en x y en y va de 1 a menos 1. En dominio pues son todos los números reales y en el rango son todos los números y de menos 1 a 1. El periodo es de 2pi, es decir, seno de x más 2pi es igual a seno de x. Y se trata de una función impar. Esto quiere decir que el seno de menos x es igual al menos seno de x, es decir, el menos sale del argumento. Ahora vamos a analizar la función coseno de x o f de x igual a coseno de x. Esta es una forma aproximada de cómo se ve esta gráfica con x y y. Prácticamente son los mismos valores con los que se maneja la gráfica anterior. Sus características principales son: el dominio son todos los números reales, el rango son todos los números y de menos 1 a 1, el periodo es de 2pi, esto quiere decir que coseno de x más 2pi es igual a coseno de x, y esta se trata de una función par, que coseno de menos x es igual a coseno de x, es decir, el menos se convierte en un más adentro del argumento. Muy bien, también tenemos lo que es la función tangente de x. Aquí, como pueden ver, esta es su gráfica aproximada y pues estas son las siguientes características.
El dominio son todos los x diferentes a pi medios más k por pi, donde k es cualquier número entero. Bueno, aquí como lo muestra la gráfica, la función tangente se mueve sobre todo estos números, excepto empieza desde pi medios, le suma por ejemplo pi y queda 3 pi medios, luego aquí 5 pi medios, y igual del otro lado, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios. Estas líneas punteadas que se encuentran en los pi medios se le conocen como asíntotas. Las asíntotas son aquellas en donde la función no está definida o la función no puede tocar, aunque aquí se vea levemente que sí la toca, pero si hacemos un acercamiento no la toca por definición. Entonces el dominio son todos los números reales diferentes a estas asíntotas, como lo dice la notación, x medios más k pi. El rango son todos los números reales, porque vemos que esta función tangente va de menos infinito a más infinito. El periodo es pi, es porque tangente de x más pi es igual a tangente de x. Las asíntotas, como ya lo habíamos discutido, es x igual a pi medios más k por pi con k número entero. Y tangente se trata de una función impar, esto quiere decir que tangente de menos x es igual a menos tangente de x. Muy bien, ahora vamos a ver la función cotangente. Prácticamente es la misma función, más que volteada un poco. Y bueno, sus características son las siguientes. Primero que nada, pues todo el dominio son todos los números reales x diferentes de kpi, es decir, todos los números x diferentes de pi, 2pi, 3pi, como dice la notación, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Estas líneas punteadas son donde dice que es diferente, ya que estas líneas estas líneas punteadas se les conoce como asíntotas, y es donde no está definida la función o la función no la toca. Como pueden ver, tienen una infinidad de asíntotas dependiendo del múltiplo de kpi. El rango son todos los números reales, porque vemos que aquí las gráficas se van de menos infinito a más infinito de manera indefinida. El periodo es el de pi, ya que cotangente de x más pi es igual a cotangente de x. Las asíntotas, pues como lo acabamos de mencionar, son todos los números k igual a kpi con k entero. Y bueno, se trata cotangente de una función impar. Esto quiere decir que cotangente de menos x es igual a menos cotangente de x. Esto quiere decir que el menos sale del argumento. Vamos a ver la siguiente función. Bueno, aquí tenemos la siguiente función, que es la función secante de x. Esta es como se ve y sus características son las siguientes. Primero, el dominio son todos los números x diferentes a pi medios más k por pi, es decir, todos estos, los diferentes a pi medios sobre, bueno, pi medios, 3 pi medios y 5 pi medios, o en el caso de los negativos, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, es diferente. De cualquier otro número, pues está definido. El rango son todos los números y diferentes de mayores que 1, como pueden ver aquí, y menores a menos 1, es decir, todas estas partes. El periodo es igual a 2pi, es decir, secante más 2pi es igual a secante de x. Las asíntotas, como ya lo discutimos, son los números pi medios más kpi, es decir, pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, menos pi medios, menos 3 pi medios, menos 5 pi medios, con k entero. Y resulta que la función secante es una función par. Esto quiere decir que secante de menos x es igual a secante de x, es decir, el signo menos se queda dentro del argumento y se transforma en más. Y por último, vamos a estudiar la función cosecante. F de x igual a cosecante de x. Entonces aquí podemos ver un dibujo de cómo se ve esta gráfica. El dominio son todos los números x diferentes a kpi, donde k es cualquier entero. El rango son todos los números y mayores iguales que 1 y los números y menores iguales que 1, es decir, todos estos números mayores y mayores que 1 y menores que menos 1. El periodo es de 2pi, esto quiere decir que cosecante de x más 2pi es igual a
cosecante de x. Las asíntotas son x igual a kpi con k número entero, es decir, todos los números que acabamos de mencionar, pi, 2pi, 3pi, menos pi, menos 2pi, menos 3pi. Y se trata de una función impar. Esto quiere decir que cosecante de menos x es igual a cosecante de x. Muy bien, por esto sería todo, serían todas las funciones trigonométricas. Claro que existen más, si gustas que mencione algunas otras, puedes mencionarme en los comentarios o también tus dudas y los responderé a la brevedad posible. Muchas gracias.